Muy buenos días, hermanos. Vamos a estudiar el capítulo número 6 del libro de Jeremías y les invito a que abran sus Biblias, por favor, para estar ubicados en el pasaje que nos corresponde hoy. En los primeros 5 capítulos que hemos estudiado del libro de Jeremías hemos visto muchas advertencias de juicio, de reprensión contra una nación sumida en la apostasía total. Dios está usando de manera providencial, maravillosa, perfecta, al profeta Jeremías para entregar un mensaje de advertencia, un mensaje de destrucción, un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, donde Jeremías en este capítulo va a usar la metáfora del viajero, del caminante, que comenzó bien el camino, pero que en un momento dado se desvió del camino y es llamado de manera urgente a rectificar su error, a volver al camino, es decir, a andar en el camino en Cristo y considerar toda su desviación. En este capítulo vamos a ver nuevamente cómo el pueblo de Israel está descansando en una falsa esperanza. Creen que por ser de la tribu de Judá, que por tener el templo, por tener los profetas y los sacerdotes y por venir de la dinastía de David, ellos no van a sufrir mal alguno. Una y otra vez en estos capítulos iniciales el pueblo de Judá está menospreciando las advertencias proféticas y está diciendo nada nos va a pasar. En este capítulo vamos a ver la tremenda ignorancia del pueblo de Israel respecto a Dios. El pueblo de Israel caminando en sus propios consejos, en su propio escepticismo, una sociedad llena de humanismo, de naturalismo, hombres y mujeres desviados totalmente y viviendo no a la luz de la palabra, sino a la luz de sus propios conceptos. En esta tarde vamos a usar esta predicación y vamos a pensar en el título que está basado en el versículo 11 del capítulo 6, que dice de la siguiente manera: Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. El título que yo he dado para la predicación de esta mañana, del capítulo 6 de Jeremías, es Estoy cansado de contenerme. Estoy cansado de contenerme, es una exclamación del profeta Jeremías que evidencia de manera clara el sentimiento o la realidad o la actitud de Dios frente a una nación rebelde. Estoy cansado de contenerme, es una expresión, es una exclamación llamativa, muy interesante, que nos muestra que la copa de la ira de Dios se rebosó y que Dios no va a esperar más, que llegó el momento oportuno, preciso, para establecer justicia a una nación que se ha desviado. Estoy cansado de contenerme. Y vamos a ver cómo no solo Dios, sino Jeremías también emocionalmente se siente desgastado, se siente afligido por tanto tiempo dedicado a la enseñanza profética y no ha logrado conseguir absolutamente nada. Recordemos que Jeremías fue llamado a su labor profética siendo muy joven. Se cree que posiblemente Jeremías tenía unos 20 años cuando fue llamado a la labor profética y es probable que a este momento ya él tenga unos 5 años de haber desarrollado su misión en Judá. Parece que es una voz solitaria y no escuchada por nadie. Jeremías se siente cansado, está también siendo un testigo fiel del Evangelio, pero ve a su pueblo, a su propia nación sumida en una crisis moral, espiritual y desviada, ajena totalmente a la voz y el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel necesita recordar nuevamente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El pueblo de Israel necesita recordar y necesita grabar en su corazón, en su mente, en su conciencia, que Dios no va a pasar por alto sus pecados. Que es cierto que ellos tienen el templo, que es cierto que tienen la promesa de pacto, que es cierto que de la dinastía de David vendrá el Mesías, pero que también es cierto que son pecadores, y que como ellos son pecadores y Dios es justo, en su ira Dios no va a contener el pecado de ellos, sino que va a traer justa retribución. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6 dice así: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
estoy cansado de contenerme, y en primer lugar lo sabrá Babilonia. Es supremamente interesante que el pueblo de Israel había escuchado de muchos profetas, Isaías, y en ese momento de Sofonías, y también de Jeremías, y de otros profetas, las advertencias inminentes para arrepentimiento, y próximamente el juicio de Dios sobre la nación. Ellos han hecho caso omiso a estos llamados proféticos de parte de Dios. Entonces Dios dice, voy a derramar mi ira, pero en primer lugar Babilonia, el imperio dominante del momento, lo sabrá. Versículos 1 al 10 del capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Aquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de vosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella será llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no quieren escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. En estos primeros 10 versículos del capítulo 6, el profeta Jeremías llama de manera interesante al imperio enemigo de los judíos para que venga e invada a Judá y destruya el templo y cause justicia sobre una nación rebelde. Es muy llamativo y para nosotros un poco contradictorio comprender cómo Dios, el Dios de Israel, Él mismo advierte que los babilonios van a invadir a Judá y a Jerusalén, y Él mismo llama y les dice: Babilonia, es la hora, levántate, levántate, manos a la obra, ven a establecer juicios sobre mi pueblo, sobre Judá y sobre Jerusalén. Es para nosotros un tanto paradójico comprender que el pueblo de Babilonia, que estaba ansioso por comenzar el avance de sus ejércitos hacia tierra de Judá y de Jerusalén, ahora Dios les diga: ya es el momento, levántense, escuchen y vengan y toquen la trompeta a las afueras de Jerusalén como un sonido de victoria para que los judíos se enteren que es el momento y que se está advirtiendo la caída de Judá y de Jerusalén. Queridos hermanos, Jeremías había llamado una y otra vez al pueblo de Israel al arrepentimiento. Ellos no habían querido escuchar. El mismo capítulo, en el versículo 10, dice: se les habla, se les amonesta para que oigan, pero nadie oye, nadie escucha, porque sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, porque la palabra de Dios más bien les causa vergüenza, o les humilla, o les afrenta, y no pueden o no quieren escuchar. En el capítulo 6 de Jeremías vamos a ver una metáfora muy interesante que se va a repetir durante todo este capítulo, y es la metáfora del oído, la metáfora del sonido, de escuchar, de atender a algo. Y de varias formas el profeta nos va a decir cuáles son los sonidos que los judíos deben escuchar. En primer lugar estaba el sonido de la voz profética, es decir, la voz de Dios dándose a conocer para ellos, pero ellos insistentemente rechazándolo. En segundo lugar, Dios ahora les dice: van a tener que escuchar el sonido de la trompeta de los soldados del imperio babilónico a las afueras de Jerusalén, que van a irrumpir dentro de la ciudad y la van a sitiar, pero van a llegar con sonido de trompeta anticipado, dando un grito de victoria. La trompeta sonaba en esa época para demostrar que los soldados o los ejércitos eran victoriosos. Y Dios lo que está diciendo es: Babilonia va a llegar con un grito de victoria,
porque efectivamente van a tener victoria frente a la invasión y van a lograr destruir los símbolos judíos y llevar exiliados a los judíos al norte o al imperio babilónico. Dios les va a decir en esta oportunidad nuevamente que la razón por la cual los babilonios van a invadirles es porque ellos son una nación mala. Va a usar la metáfora del agua. Recordemos que en esa época Jerusalén era una ciudad que tenía unas fuentes de aguas muy importantes y tenía un acueducto que 100 años atrás se había construido para llevar el agua directamente hasta la ciudad. Jerusalén era una ciudad privilegiada en el momento porque tenía agua limpia, agua fresca, agua natural, corriente, permanentemente en la ciudad. Y Dios dice, así como Jerusalén tiene una fuente permanente que emana agua todo el tiempo para su sustento y para su bienestar, así son ustedes. Permanentemente manan, pero no manan agua limpia para el bienestar y el mantenimiento de ustedes, sino que manan o producen maldad permanentemente de su corazón. Interesante el contraste de esta metáfora. Ellos veían el agua todo el tiempo fluir para el alimento y el sustento, pero Dios usa ese ejemplo para decirles, de ustedes fluye o mana o vierte permanentemente solamente la maldad. En estos primeros versículos, el profeta va a usar la metáfora también del camino y les va a decir, busquen el camino, encuentren la senda, porque ya vienen los babilonios y los van a invadir. Y lo más interesante es que generalmente los soldados o los ejércitos invasores aprovechaban la mañana y generalmente invadían un pueblo en la mañana porque ellos presumían que si la guerra se extendía, pues al final de la tarde estaban teniendo victoria, pero tenían 12 horas de sol, de luz del día, para ellos poder derrotar o doblegar a sus enemigos y tener la victoria. Pero la Biblia dice que Babilonia va a invadir de manera inesperada a los judíos y lo va a hacer de noche. Y quien asalta de noche realmente es un pueblo traicionero y cruel. Solo un enemigo demasiado cruel y salvaje invade a su enemigo de noche sin darle la oportunidad de defenderse. Eso es lo que va a hacer Babilonia. Babilonia va a invadir a los judíos de noche, cuando están dormidos, cuando nadie espera, cuando nadie está preparado para defenderse. Ellos van a hacer sonar la trompeta, sus ejércitos van a avanzar al frente y van a tener la victoria esperada. En estos primeros versículos, Dios justifica nuevamente la razón del juicio para Israel. Describe por lo menos a través de 6 ejemplos o sinónimos la maldad y la violencia y la opresión, destrucción, enfermedad y herida grave que el pueblo tiene en este momento. Dios va a tratar de mostrarles a ellos las razones por las cuales Dios los va a destruir y el juicio llega sobre ellos. El versículo 10 dice que ellos tienen oídos incircuncisos. Y es interesante, queridos hermanos, porque una de las señales pactuales que Dios dio al pueblo de Israel en la antigüedad y que en esa época Jeremías y toda la nación conocía y los religiosos conocían era la circuncisión. La circuncisión como una señal de pacto, como sello, como símbolo de que ellos pertenecían a Dios, era una señal distintiva externa que mostraba una realidad interna obrada por el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Dios va a dar una queja, un reclamo fuertísimo para el pueblo de Israel y dice, he aquí que este pueblo es un pueblo incircunciso de corazón, es decir, no me pertenece. Ese pueblo incircunciso lo que tiene que ver es con la rebeldía, con la terquedad y la porfía de no querer entender y comprender la voz de Dios. Dios les hablaba una y otra vez, pero ellos neciamente hacían oídos sordos a la voz de Dios. Hay otros textos en la Biblia donde dice que se tapaban los oídos para no oír. Y muchas personas, y a veces lo hemos visto de nuestros hijos, que cuando se les da alguna instrucción ellos se tapan los oídos y sabemos que es una postura muy rebelde y altanera y arrogante de decir, no me importa lo que me estás diciendo, no quiero ponerte cuidado, no quiero ni enterarme de lo que estás pensando o diciendo para mí. El pueblo de Israel tiene oídos incircuncisos, es decir, están llenos de maldad, sus oídos están pervertidos y sus oídos no están capacitados para atender o para escuchar la voz de Dios.
En este pasaje, como en toda la Escritura, y especialmente en el libro de Jeremías, vamos a ver la distinción entre los impíos y el remanente de Dios, aún dentro del pueblo de Israel. Esos que tienen los oídos incircuncisos, es decir, llenos de maldad y de porfía, son hombres y mujeres que no han sido redimidos y que la gracia de Dios no ha venido sobre ellos. Pero aquellos que tienen la capacidad de oír, aquellos que tienen la capacidad de atender y de humillarse, sabemos que efectivamente la gracia de Dios está obrando en ellos. ¿Cómo sabemos que este pasaje habla de que hay un remanente? En el versículo 9, el pasaje usa la metáfora de la vendimia y usa un ejemplo que era muy común en la economía y en la agricultura de los judíos, y eran los cultivos de las vides y de los símbolos nacionales de Israel. Dice que cuando iban a cultivar la vid, cuando iban a coger la cosecha, pues generalmente iban los vendimiadores y recogían la cosecha principal, pero luego después iban otros obreros, o en algunos casos lo hacían los pobres o las viudas, iban después haciendo lo que se llamaba el rebusque, es decir, de manera mucho más cuidadosa, rebuscando, recogiendo lo que se había caído, esculcando las ramas y cogiendo los frutos que aún habían quedado. Dice la Biblia que así como en la vendimia se aplicaba el tema del rebusque para recoger el resto que había quedado, que así Dios va a mostrar que aún hay un resto. Dios va a rebuscar entre todo Israel. Y recordemos que en el capítulo anterior, Dios le dice a Jeremías, busque a ver si hay por lo menos un justo o uno bueno. Aquí dice la Biblia, Jeremías no va a encontrar, pero Dios va a hacer, en el plan del rebusque en la vendimia, va a encontrar aún hombres y mujeres preservados por Dios, por su infinita gracia, que les va a salvar. En el versículo 2, Dios dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Y así ha dicho Jehová, corrígete en el versículo 8, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Vemos que junto a la determinación de juicio, que junto al avance invasor de los babilónicos contra Judá y Jerusalén, está también la gracia de Dios para los creyentes. Está también la justicia de Dios y la protección misericordiosa de Dios, dando una oportunidad diciendo, vuélvete aún, arrepiéntete para que no seas totalmente destruido. Y vemos en todos esos ejemplos la ternura de Dios y la compasión de Dios, que no se ensaña contra su pueblo, sino que de manera justa, pero amorosa y graciosa, aún da la oportunidad para que aquellos que han sido elegidos, por su infinita gracia y poder, puedan ser reconvenidos y puedan volver al camino. Lo sabrá Babilonia de que estoy cansado de contenerme. Y eso era profundamente vergonzoso para el pueblo judío, que sus peores enemigos y el imperio dominante supiera que ellos eran un pueblo tan rebelde y tan idólatra. Pero al final del versículo 10 dice, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Es decir, ellos prefieren avergonzarse ante la palabra, pero no avergonzarse ante los vecinos y los enemigos que veían la invasión que estaba llegando para ellos. Estoy cansado de contenerme y lo sufrirá mi pueblo. Versículos 11 al 20. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron,
no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. No solo Babilonia es llamada como testigo y como vara en las manos de Dios para establecer justicia para el pueblo de Israel, sino que también Dios va a decir, quien va a sufrir el juicio es mi propio pueblo, Judá y Jerusalén, la nación que escogí para que habite mi nombre allí. Ellos van a sufrir en carne propia el juicio de Dios. Dice la Biblia, yo les puse centinelas, les puse advertencia, les puse mensajeros, pregoneros, para que les advirtiesen del peligro inminente y les hiciesen volver al camino. Les puse centinelas, les puse hombres, líderes, profetas, sacerdotes, hombres en la historia para que les predicaran. Pero ustedes no atendieron a esos centinelas. Ustedes fueron rebeldes, desmedidos, obsesivos en su maldad y no anduvieron en el camino de estos centinelas y de estos atalayas que estuvieron con ustedes. El pueblo de Israel va a encontrar en este mensaje cómo Dios les advierte de la maldad que viene para ellos, y no solo para aquellos hombres adultos, sino desde el más pequeño hasta el más grande. Dice la Biblia, desde el más chico. En 3 oportunidades habla de los niños o los más pequeños, y también los mayores recibirán juntamente la reprensión que viene de Dios. El pueblo de Israel es un pueblo que ha abandonado la senda, que ha dejado la fe radical, que ha dejado el conocimiento genuino que históricamente han conocido, y ahora tienen una religión o una religiosidad vana. Es una religiosidad vacía, sin fundamento. Y en esta parte del capítulo, el pueblo de Israel nos va a advertir juntamente con el profeta que se ha desviado. El profeta Jeremías está diciendo, les puse líderes, pero ustedes no escucharon. Este pueblo se había envanecido, estaban curando la herida de su pueblo con liviandad, habían sido puestos para ser sanadores, restauradores, reparadores, y muchos del sistema sacerdotal y también los profetas contemporáneos que tradicionalmente el pueblo oía, decían paz, paz, pero no hay paz. Decían tranquilos, no hay problema, no se preocupen, no es tan grave la situación, no es una situación tan desafortunada, es solo arreglar o concertar algunas cositas. Sin embargo, dice la Biblia que este pueblo no se había limpiado y la mayor responsabilidad recae sobre los profetas y los sacerdotes. El pueblo de Israel no había escuchado la voz de Dios. Los profetas no habían hablado correctamente, y los profetas de Dios como Sofonías o como Jeremías o en el siglo pasado como Isaías habían sido desatendidos notablemente por el pueblo. No les habían escuchado. Contrario a eso, vamos a ver que mientras el pueblo de Dios no escucha su voz, las naciones sí lo escuchan. En el versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended lo que sucederá. Dios convoca a las naciones vecinas, Dios convoca a los imperios y a todos los vecinos que eran enemigos de Israel para que escuchen y para que sean conscientes de lo que va a suceder. Algo así como yo mismo voy a permitir esto y quiero que ustedes sepan lo que voy a hacer con mi pueblo. Es un tanto escalofriante para nosotros comprender esa actitud de Dios, y comprendemos nuevamente que Él está cansado de contenerse y que no va a poder callar eso, sino que Él mismo lo va a hacer notorio y lo va a publicar. Y las naciones vecinas sabrán que Dios mismo, el Dios de Israel, es el que expone a esta nación a juicio. Es muy interesante porque nuevamente está Dios mostrando su soberanía. Dios lo que está diciendo es, no es Babilonia la que con su poder va a poder juzgar o destruir a los judíos. Soy yo mismo, el Dios de Israel, el que voy a permitir que Babilonia logre avanzar y cause esa implicación en el pueblo.
Y luego en el versículo 19, aún más paradójico, dice, oye tierra, el mal que yo traigo sobre este pueblo. Dios llama a la tierra y es bien contradictorio porque los que tenían que escuchar eran los creyentes, los que tenían que escuchar eran los sacerdotes y los profetas y el pueblo que tiene capacidad de oír y de razonar. Sin embargo, en la primera parte dice, tienen oídos incircuncisos, no escuchan, son reacios, se tapan los oídos para no escuchar. Entonces, naciones, escuchen lo que voy a hacer con Israel, y tu tierra, escucha y sé testigo de lo que voy a hacer. La tierra no escucha, pero Dios llama de manera interesante para mostrar la rebeldía del pueblo y para mostrar la disposición aún de la naturaleza creada por Dios para comprender el plan de Dios. Aún la tierra comprende la justicia de Dios, aún la tierra se somete y se doblega a la voz de Dios, pero sus hijos y su pueblo muchas veces no lo hacen. En el versículo 20, Dios va a quejarse de muchos de los ritos que el pueblo de Israel estaba haciendo. Habían continuado con sus ritos, tenían tantos ritos de sacrificio, de incienso, de ofrecimiento. Y Dios no está quejándose de lo que ellos están haciendo. Dios se va a quejar de la actitud que ellos tienen para ofrecer los sacrificios y para hacer las ofrendas y el incienso. Dice la Biblia que los líderes se han preocupado más por los artículos y por las mezclas y por importar productos novedosos y por traer productos del exterior, por hacer más costosa la liturgia, por hacer más novedoso y más moderno el culto. Sin embargo, su corazón y su actitud está lejos del propósito de Dios. Dios no está diciendo no me hagan más sacrificios, sino lo que dice es esos sacrificios que ustedes están haciendo no me son aceptables, no me agradan. Aunque traen productos de lejanas tierras, del oriente, del norte, aunque importan esencias atractivas y comerciales con gran comercio internacional, no me agrada. No estoy de acuerdo con eso, porque yo quiero es el corazón. Ustedes están buscando el beneficio y no están buscando adorar y honrar a Dios. Es muy importante lo que la Biblia dice aquí sobre el tema de la vergüenza. El pueblo de Israel es llamado a tener vergüenza y dice el profeta, pero es que ni siquiera saben qué es la vergüenza. Y eso nos permite comprender una connotación coloquial de nuestro medio y son gente sin vergüenza, son gente sin humillación, sin doblegarse a escuchar la voz de Dios. Son un pueblo que solo quiere seguir a Dios de palabras, pero no de hechos. Judá se cree supremamente autosuficiente. Judá cree que depende de sí misma. Judá dice, no vendrá el mal, no importa lo que hagamos, no puede Dios destruirnos a nosotros. Pero Dios dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y busquen el camino y hallaréis descanso para vuestros almas. El pasaje de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, que Jesús dio en el Nuevo Testamento, fue tomando las palabras del profeta Jeremías. Jesús retomó las palabras del profeta Jeremías cuando dijo, busquen el camino, vuelvan a la senda y hallarán descanso para sus almas. Jesús dijo, vuelvan al camino, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar y hallaréis descanso para vuestros almas. Queridos hermanos, eso nos muestra dos realidades. La primera realidad es que el pueblo de Israel estaba totalmente desviado y esa desviación del camino correcto les hacía no tener paz y seguridad y confianza, no tener descanso y alegría, sino estar profundamente apesadumbrados. Y nosotros comprendemos que toda persona sin Cristo, sin el Evangelio, efectivamente lo único que tiene es vergüenza, aflicción, cansancio y fatiga. Por eso el mensaje del Evangelio es vuelvan al camino, vuelvan al camino. Ahora la segunda connotación de esta idea es, ¿será que los judíos, aquellos del remanente, del rebusque, en la vendimia, podrán, por mucho que el profeta les llame a volver al camino, encontrar la senda que abandonaron y regresar? ¿Será que ellos por sus propios esfuerzos y por su propia inteligencia y sagacidad podrán volver
detenerse en un momento dado y regresar y encontrar el camino? Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que es imposible, que si nosotros nos desviamos no podemos regresar. Es necesario que Dios, con su infinito amor, no solo nos envíe los mensajeros y los pregoneros, sino que Él también, con sus brazos cariñosos, nos traiga y nos regrese al camino. En esta segunda parte, nuevamente, va juntamente la idea de justicia para los impíos, pero también de gracia y bondad para el remanente de Judá. Algunos nunca escucharán esta voz, muchísimos nunca se detendrán y volverán al camino porque no son escogidos, porque no son llamados, porque no habrá sensibilidad espiritual para comprender que se han apartado de Dios. Sencillamente dirán, no andaremos, no escucharemos. Pero aquellos en que el Espíritu Santo ha obrado, serán llamados al arrepentimiento, Dios producirá arrepentimiento en ellos y Dios mismo los traerá al camino. La Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, su precepto es puro, que alumbra los ojos, y su temor es limpio, que permanece para siempre. Salmos 19, 7 al 9. En Proverbios 16, 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus o los corazones. En esta segunda sección, donde Dios se dirige directamente a su pueblo, Dios les dice, van a caer, los voy a ver caer. Yo mismo he puesto a los babilonios para que los haga caer, pero asimismo habla a su remanente y les dice, hallarán descanso para sus almas. Encontrarán el descanso. ¿Dónde? Solo en Jesucristo, que es el camino. Solo si se retoma la senda que se ha abandonado, solo si se atiende a la voz de Dios, se podrá tener descanso verdadero y se podrá tener esperanza en medio de la situación difícil. Nuevamente encontramos aquí un pueblo supremamente rebelde, diciendo no andaremos y no escucharemos. En la primera sección se tapaban los oídos, no les importaba lo que Dios decía, y ahora están diciendo de manera firme, de manera desafiante, no vamos a andar, no vamos a escuchar. Queridos hermanos, ese es el corazón del hombre sin Cristo. Toda persona sin Jesucristo dice, no nos importa lo que diga la Biblia, no nos importa la voluntad de Dios, no nos interesa la moral de Dios. Y aquellos que son creyentes, aunque en muchos periodos de nuestra vida nos portamos con rebeldía y nos portamos con porfía, aún así el creyente genuino es traído por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Aún Dios usa la disciplina para traernos, pero nos vuelve al camino. Por eso Dios dice nuevamente, estoy cansado de contenerme. Estoy cansado de contenerme y de ver tanta maldad que abunda, que progresa, y mi pueblo frío, desviado o descuidado frente a la situación moral, espiritual y política de la nación. Por eso lo verá Israel. En tercer lugar, versículos 21 al 30, todo Israel será testigo de lo que Dios va a hacer a Judá y a Jerusalén. Todo Israel, los vecinos, desde el pequeño hasta el mayor, todos los habitantes, creyentes y no, van a presenciar el juicio de Dios derramado sobre una nación rebelde. Leamos los versículos 21 en adelante. Por tanto Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes y porfiados,
andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. En esta tercera parte, Dios introduce diciendo, yo les voy a poner tropiezo a este pueblo y caerán tanto padres como hijos. Nos parece inicialmente una actitud malintencionada, maliciosa de Dios, de poner tropiezo a su propio pueblo. Pero Él va a decir por qué. Dice porque son porfiados, no hay nada ni nadie que los detenga. Se muestran arrogantemente y se muestran de manera altiva y obstinada que nadie los detendrá, yo los detendré, les pondré tropiezo. Y el tropiezo que Dios va a poner se llama Babilonia. Babilonia es el imperio que en ese momento va a detener al pueblo de Israel. Va a servir como purificador, va a servir como aquel hombre que está allí en el horno, purificando, como fundiendo los metales. Babilonia va a ser instrumento en las manos de Dios. Dice la Biblia que vendrán del norte, que toda la tierra los sabrá, con grandes ejércitos, con armas muy preparadas, que empuñarán sus armas y sin misericordia, sin piedad, atacarán hombres, mujeres y niños y no les importará nada. Es importante lo que la Biblia dice. Versículo 24. Dice, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron y se apoderó de nosotros angustia y dolor como de una mujer de parto. Saben, queridos hermanos, es tan contradictorio que el pueblo de Israel escucha la voz del profeta Jeremías, o el profeta Jeremías habla y ellos no escuchan. Pero ahora que escuchan que viene un ejército poderoso y que conocen de su fama, ahora sí se aterrorizan. No se descoyuntaron o no se desmayaron frente a la voz profética llamando al arrepentimiento, pero sí lo van a hacer cuando vean los ejércitos sitiando la ciudad a las afueras. No se van a humillar y se van a sentir angustia y dolor por su pecado, sino que van a sentir angustia y dolor porque van a ser invadidos por el imperio enemigo. Es importante esto. Lo que está diciendo aquí la palabra es, este pueblo le presta más oídos a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Les causa temor y angustia lo que pueda pasar y lo que diga el mundo, pero no les causa temor y angustia mi palabra que va de parte de aquellos centinelas o aquellos pregoneros o atalayas que se han puesto para que les advierta. Ellos se llenan de temor, se desmayan, se desvanecen ante la amenaza inminente del imperio babilónico, pero no se desvanecen humillándose por su pecado. Y nuevamente, como en el capítulo anterior, el profeta va a usar el ejemplo de una mujer que está de parto. Esa mujer que está de parto sintiendo las angustias y sintiendo toda la incertidumbre y las preguntas de qué va a acontecer en su momento de parto y posterior al nacimiento de su hijo, así mismo se sentirá el pueblo, dando a entender nuevamente el dolor que sufrirán también las mujeres y sus hijos y toda la familia y toda la sociedad frente al juicio que viene. Cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único y llora de amargura porque viene el juicio de Dios. Dios les había dicho, arrepiéntense, vístanse de luto en arrepentimiento, esparzan ceniza sobre su cabeza en señal de arrepentimiento. ¿Lo había hecho el pueblo de Israel? No lo había hecho. Seguían creyendo que no les podía suceder esto. Pero Dios dice, estoy cansado de contenerme, ahora ya no se vistan de cilicio y de ceniza en señal de arrepentimiento, sino en señal de luto por el dolor y las pérdidas que van a tener en la guerra. Sabemos lo cruel de una guerra, especialmente cuando sabemos que vamos a perder y frente a un enemigo poderoso. Y lo cruel de esta guerra es que va a haber luto. Todas las familias en Israel tendrán gran luto y gran desconcierto por la guerra. Y Dios dice, por favor, vístanse de luto. Vístanse de luto y lloren de dolor y de amargura como llora la madre cuando pierde a su hijo único. Como una mujer que lucha mucho para tener a su único hijo y luego que nace, muere.
¿Cuál es el desconcierto y la agonía de esta mujer? Dice, así lloren porque viene sobre ustedes el destruidor. Dios nuevamente les dice, el destruidor de ustedes no es Babilonia, el destruidor de ustedes soy yo, porque ustedes han desconocido el plan de Dios y el propósito de Dios. Pero aún así, Dios les da razones por qué les va a traer ese juicio. Versículo 28, todos ellos son rebeldes, porfiados y andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Y en dos oportunidades en ese versículo dice que es toda la nación o todos ellos los que se han desviado en su mal camino. Pero aún en medio de la guerra, en medio del juicio inminente, en medio del luto y de la amargura y el llanto desconsolado que tendrán todas las familias por la pérdida de sus hijos y por la pérdida de los símbolos nacionales, Dios aún así les da consejos. Y le dice, no salgas por el campo, no andes por el camino, porque va a haber temor de todas partes. Y también les dice una y otra vez, hija de Sión, o hijos de mi pueblo, estoy con ustedes, o hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. Y luego también en el versículo 27, Dios le habla a Jeremías, y por supuesto al lado de Jeremías también al remanente, dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, y por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. En el capítulo primero, cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo, te he puesto por torre fortificada, por muro de bronce, por columna de hierro, de manera impenetrable e indestructible frente a las amenazas que vienen para esa nación. Pero ese llamado y esa forma como Dios lo establece a Jeremías en medio de la nación, habla no solamente de Jeremías, sino del mensaje de Jeremías. Es el mensaje de Jeremías el que es puesto en medio de la nación y aún en medio de la destrucción de manera indestructible, de manera impenetrable, de manera perfecta y contundente para continuar. Nuevamente Dios le está diciendo, este mensaje que tú estás dando es una fortaleza en medio del pueblo como una torre que examina, que discierne y que advierte la maldad de la nación. No es Jeremías el que es puesto como una torre, es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios el que es como una torre, como un baluarte, como un testigo vivo de que Dios sí puso mensajeros y que Dios advirtió y que Dios denunció el pecado y les dio la oportunidad de arrepentimiento. Es como una torre para los incrédulos, señal de la advertencia y de que no tienen excusa frente al castigo. Pero también el mensaje del Evangelio y el mensaje profético también es como una torre firme en medio aún de la destrucción y de la invasión para los creyentes. El remanente de Israel, los elegidos por gracia y traídos nuevamente a las sendas antiguas, comprenderán viendo la palabra que es una torre, que su palabra permanece para siempre, que es a través de la palabra profética, a través de la palabra del Evangelio, a través del mensaje de gracia que ellos están siendo sostenidos, que ellos no han vuelto al camino por su propia iniciativa, que no se han corregido por sí mismos, que no han salido victoriosos frente al horno donde se funden los metales, sino que si lo son, es solamente por la gracia perfecta de Dios y porque el mensaje de Jeremías es una torre, es una fortaleza, es un baluarte para ellos y para nosotros. Queridos hermanos, Israel va a ver y ha visto esa torre, esos atalayas hablando y muchos de ellos hablando como al aire, sin sentido, pero aquel remanente verá esos centinelas, recordará esos atalayas y comprenderá lo útil que han sido para hacerlos regresar al camino. En la parte final del capítulo, Dios va a poner el ejemplo del horno y del fundidor. Y dice que Jeremías ya no es como un hombre solamente que pregona el mensaje, sino que en esta parte final se le da una tarea y es ser el examinador o el evaluador o el que ejerce el control de calidad en el trabajo de la fundición de los metales. Él es el que va a revisar el proceso de la fundición y de cómo los metales son echados al horno y saber cómo salen y si son aceptables o no después de pasar por el horno de la prueba. Queridos hermanos, nuevamente este horno de prueba o este horno con el fuego nos habla de dos aspectos. Primero, del horno terrible del juicio de Dios para los incrédulos.
aquellos que con unos oídos y un corazón incircunciso blasfeman y reniegan de Dios y se portan obstinadamente diciendo no escucharemos y no entenderemos. Pero también este horno en el que se funden los metales nos va a hablar de la gracia de Dios para santificar a su pueblo. Dios va a usar la disciplina, va a usar la invasión babilónica y todas las implicaciones de la guerra y del exilio para mostrar que aún hay remanente en Israel. Y a pesar de que pasen por el horno, a pesar de que pasen por la prueba, a pesar de que sean puestos a temperaturas altas frente a Dios, es para cumplir un propósito, santificarlos, limpiarlos y que no sean plato desechado. Algunos, muchos de ellos, al final de ese horno, serán echados al desecho, son escorias, no tienen ningún valor, no es un metal útil, no se puede desprender el metal de la escoria, pero otros, por la infinita gracia de Dios y por los medios provistos de Dios, ellos podrán salir como metales aceptados o aceptables en las manos de Dios. Unos rebeldes y obstinados, quemados y destruidos en el fuego, otros preservados y afinados y refinados o acrisolados, como dice la palabra, para poder vivir y enfrentar las diferentes implicaciones. Amós capítulo 8, versículo 10, dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Haré que toda cintura vista tela áspera y que se rape la cabeza y volveré la tierra como en llanto por el hijo único y su final será como día amargo. Y luego también en otros lugares, en otros pasajes, en Job 23:10, dice, mas él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Job, que es un hombre aprobado por Dios, está cierto, está convencido que en medio de la prueba, por difícil que sea, va a salir adelante porque Dios está con él. Zacarías capítulo 13, versículo 9. A este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Yo diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. Y también en Proverbios 27:21, en el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca del que le alaba. Queridos hermanos, Dios en este capítulo, en boca del profeta Jeremías, manifiesta sus sentimientos. Está cansado de contener. Es decir, no espero más, no voy a aguantar más, no porque Dios esté aguantando o soportando más allá. Lo que Dios está diciendo es, llegó el momento preciso, oportuno de todo lo que los profetas habían anticipado. Llegó el momento, porque este pueblo ha invalidado mi pacto, este pueblo ha despreciado mi mensaje. Ahora, no era que lo habían invalidado en el sentido de que ya no tenía valor, porque el pacto de Dios es eterno y porque sus promesas son fieles y permanentes. Lo que Dios está diciendo es, ellos desprecian la voz mía, ellos desprecian mi mensaje, a ellos les es como nada lo que yo les digo, entonces vendrán las implicaciones pactuales sobre ellos. Porque la Biblia dice que aquellos que obedezcan el pacto de Dios tendrán vida y abundancia, y aquellos que menosprecien las promesas pactuales de Dios tendrán condenación eterna. Cuando Dios dice, este pueblo ha invalidado mi pacto, este pueblo se ha apartado y se ha desviado, está hablando claramente de las implicaciones justicieras para los incrédulos. Pero cuando dice mi pueblo, Sión, mi hija, mis escogidos, los pondré como torre y los levantaré, está hablando del remanente, que pasado por fuego será hallado útil en las manos de Dios. El ser humano jamás podrá alcanzar descanso para su alma. Cuando el texto dice, si encuentran el camino que han abandonado, hallarán descanso para su alma, pues realmente tiene dos connotaciones. Una, mostrar que nosotros no podemos y que es imposible tanto encontrar el camino y la verdad como encontrar el descanso que traiga sosiego y esperanza a nuestro corazón. Lo que Dios les está diciendo es, ustedes no pueden. Ustedes son totalmente incapaces de encontrar el camino, de discernir de dónde cayeron. Ustedes son incapaces de encontrar la medicina para su enfermedad.
Ustedes tienen una herida mortal y no pueden curarla. Y si intentan curarla, la curan con cosas humanas y superficiales, pero ellos siguen heridos de muerte. O su enfermedad está avanzando hasta la muerte. Pero solo Dios, por su palabra, por su gracia infinita, puede traer limpieza, puede traer sanidad a nuestro corazón y puede traer esperanza. Volver al camino es el llamado, pero volver al camino es imposible. Corregirse es el llamado, pero corregirse es imposible. Santificarse es el llamado, pero es imposible. Ninguno de nosotros puede santificarse. Tenemos medios de gracia para nuestra santificación, pero esos medios no dependen de nosotros. Esos medios no los sostenemos nosotros y ninguno de nosotros podrá encontrar el camino ni escuchar la clara voz de Dios en medio de su peregrinar. La respuesta es, la única esperanza está en Jesucristo. La única opción o alternativa para ese remanente escogido por gracia, tanto en su conversión como en su caminar cristiano, depende únicamente de Dios. Dios dice, Babilonia no tiene misericordia, y por supuesto es un contraste frente al carácter de Dios. Mientras sus enemigos no tienen misericordia, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Mientras el pueblo, los sacerdotes y profetas limpian o curan la herida de su pueblo con liviandad, Dios la cura profundamente, nos regenera, cambia nuestro lamento en alegría, transforma nuestra realidad, nos da esperanza. El día del juicio se sabrá qué metal somos y qué utilidad tenemos en las manos de Dios. En el día del juicio se sabrá si somos trigo verdadero o si somos paja. En el día del juicio se sabrá si hemos malgastado nuestra vida en los placeres del mundo y hemos vivido de manera ineptos frente a Dios, o si hemos sido útiles en las manos del Señor. Queridos hermanos, cuando escuchemos paz, paz, debemos decir, no es el mensaje verdadero. Cuando veamos estos centinelas puestos por Dios, debemos atender. Dios nos ha puesto pastores, nos ha puesto líderes, nos ha puesto advertencias, tanto en su palabra como mensajeros y pregoneros en el camino para que nos llamen al arrepentimiento. Si usted sabe que se está desviando, pídale a Dios que tenga misericordia. Si usted por la gracia de Dios es consciente que está dejando el camino, la senda antigua, la fe radical, la pureza del Evangelio, la pureza moral y la pureza de vida, debe pedirle a Dios que le vuelva al camino, que le vuelva al camino, que le traiga y que ponga su palabra como torre, que le sirva como una advertencia, como un faro en medio del camino y de la oscuridad, que nos ponga la palabra como un estandarte para nosotros ver desde lejos el camino, saber la dirección y ser guiados y encaminados por el Señor. Quiera Dios que ustedes y yo podamos caminar en el camino. Y quiera Dios que nosotros podamos entender que Dios nos ha advertido y que debemos arrepentirnos antes de que Dios mismo diga, estoy cansado de contenerme. Estoy cansado y no voy a esperar más. Es el momento oportuno de derramar mi ira sobre niños pequeños y adultos. Las implicaciones de la guerra y del juicio de Dios son muy grandes, son devastadoras. Hay tanto sufrimiento en medio del dolor. Qué importante que nosotros lloremos y nos arrepintamos frente a Dios y no frente a las circunstancias. Quiera Dios que nosotros nos vistamos de luto y de amargura frente a nuestros pecados y no doliéndonos por la vergüenza pública y por haber sido expuestos y porque nuestra reputación es puesta en entredicho. Que nosotros no, como el pueblo de Israel, no nos aterrorice la fama de los imperios humanos, que no nos aterrorice las decisiones políticas o económicas, que no le comamos cuento a las situaciones de carestía y de juicio y de destrucción que nos advierten nuestros gobiernos y la política mundial, sino que nos atemoricemos frente a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, no le tengan temor al que puede destruir el cuerpo, sino ténganle temor a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Estoy cansado de contenerme. Probablemente usted, por alguna situación, está también cansado de contenerse, emocionalmente, en su realidad de familia, en su vida personal. Está viviendo situaciones difíciles cuando usted dice, ya la copa se me rebosó, no me puedo contener más,
no soporto más, no tengo más fuerza, no tengo más aliento. ¿Saben? La palabra de Dios nos da esperanza. Dios nos dice, ya como están cansados de contenerse, entonces se acabó el camino. Dios más bien dice, vuelvan al camino y sigan la ruta. La caminata, el peregrinaje sigue. Así como Dios le dijo a Elías, come, toma fuerzas, recupera fuerzas, porque largo camino te resta. Posiblemente tú estás cansado de contenerte y estás pensando tomar algunas decisiones. ¿Saben cuál es el llamado? Dios nos da nuevas fuerzas, Dios cura nuestras heridas profundamente, Dios restaura nuestros corazones, circuncida nuestros oídos y nuestro corazón y nos hace caminar de su mano, sanos, vigorosos, viendo su gracia y puestos en medio aún de la destrucción y de los signos reales de la destrucción como torres fuertes, como fortalezas. No solo testimonio para el mundo, sino también testimonio ante Dios, pero también testimonio ante nosotros mismos de que hemos sido guardados del mal y puestos en medio de la guerra y de la prueba, puestos firmes, indestructibles, como metales útiles en las manos del Señor. Jeremías fue guardado así. Y no solo Jeremías, sino el remanente fue guardado como torre fuerte y firme, como señal viva de la bondad de Dios. Y así sucederá siempre con todos los creyentes. Todos aquellos que han sido circuncidados por Dios, en su corazón, en su mente, en su conciencia, que han sido regenerados, aún en medio del juicio y de la disciplina, Dios los levantará y los sostendrá y los pondrá como muro de bronce, los pondrá como muralla firme, testimonio vivo de la gracia aplicada en el corazón. Esa es la esperanza para nosotros como creyentes, ser puestos y mantenidos firmes y fuertes en medio de la situación y que el mundo conozca y que nosotros conozcamos cuál es el camino y cuál es el fin de aquellos que sirven al Señor. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos la esperanza y la confianza de entender que en medio del juicio tú tienes un remanente y que aquellos que han sido llamados por tu gracia serán preservados por la misma gracia. Que aquellos que han sido regenerados por gracia serán guardados por la misma gracia hasta llegar a la presencia tuya y donde tú mismo harás la separación del trigo y la vendimia y dará a cada uno su pago. Señor, todas estas metáforas que nos enseña este capítulo nos muestran la ira inminente sobre los incrédulos, el juicio severo, implacable sobre ellos, pero también nos muestra la gracia bondadosa, misericordiosa, para restaurar y para limpiar y para sanar y para preservar a tu pueblo. Señor, nosotros estamos aquí no como justos, sino como injustos. Estamos aquí, Señor, en medio de nuestra injusticia, comprendiendo que nos has llamado para vivir para ti, comprendiendo que merecemos disciplina y que merecemos corrección, pero sabemos también por tu misma palabra que esa disciplina y esa corrección no es para destruir, no es para desechar, no es para abandonar, que esa disciplina es para volvernos al camino, a las sendas que hemos abandonado. Que la disciplina tuya, Señor, para el creyente y para el remanente es para estar dentro del rebusque y saber tú mismo que aún en medio de la cosecha hay un rebusque, hay un remanente que tú has preservado. Que esa gracia se muestra también a través del horno de la prueba, donde se funden los metales y los creyentes serán refinados y afirmados y acrisolados por el fuego y útiles para ti. Señor, nosotros te rogamos que tus hijos que hemos comprendido tu palabra seamos llamados al arrepentimiento y aún en medio del calor de la prueba podamos reconocer que vivimos para ti. Que en medio de la prueba no veamos la prueba y la disciplina como contraria a tu carácter y como innecesaria, sino que la veamos como útil para ser limpiados de nuestra maldad, de nuestra porfía, de nuestro capricho y para que nuestro corazón y para que nuestros oídos se dobleguen a tu voz. Para que no hagamos caso omiso a tu voz, sino para que nuestros oídos estén atentos, alerta, dispuestos y sensibles a tu voz tierna y dulce. Gracias por cuidarnos y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan tu palabra en este día y que están cansados de contenerse con situaciones que están viviendo, familiares, personales, de diferente índole, que piensan que ya no soportan más. Gracias por darnos esperanza.
porque aún en medio de nuestro límite natural que pensamos que ya todo se acaba, tú nos muestras que el camino continúa, tú nos llevas al camino, tú nos muestras que estamos preparados para grandes cosas y nos levantas de manera firme y testimonial para que otros vean y nosotros también veamos tu gloria y tu gracia aún en medio de la disciplina. Cuando muchos piensan que estamos desechados como plata que no sirve, que es basura y que es escoria, cuando muchos piensan, Señor, que ya están poniendo la lápida en nuestra tumba y están poniendo el epitafio, Señor, tú nos levantas por gracia y nos muestras que el camino continúa y que estás tú con nosotros. Cuando muchos piensan que es el fin para nuestra vida, para nuestro ministerio o para nuestras familias, cuando muchos se levantan y tocan trompetas diciendo lo destruimos o lo acabamos, tú nos muestras, Señor, por tu infinita bondad y misericordia, que nos estás limpiando y preparándonos y rejuveneciéndonos para continuar el camino, porque la tarea sigue. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos esperanza. Gracias por darnos firmeza y gracias por permitirnos comprender que tú eres un Dios amoroso y fiel, que nos disciplinas para cumplir propósitos permanentes y propósitos mucho más fundamentados en nuestra vida, usando nuestra vida para tu propia gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.